Bueno, vamos con el último archivo del disco de campo gravitatorio para alumnos de BAO, AGBS y AGM para el bloque de campo gravitatorio. Nos indica que tenemos dos satélites artificiales SU. Ambos describen órbitas circulares alrededor de la Tierra con radio de 7.000 kilómetros y radio R2 de 8.650 kilómetros, contenidos en el mismo plano. En primer lugar, cuál es la relación del periodo 1 y periodo 2 entre los periodos orbitales de los satélites S1 y S2 y cuál sería la relación de la proporción de la velocidad del periodo S1 entre sus velocidades orbitales y análogamente entre sus aceleradores. Bueno, vamos a partir de la tercera ley de Kepler. Recordamos que a partir de la tercera ley de Kepler tendríamos que periodos al cuadrado entre radios al cubo era constante. Por lo tanto, la relación del periodo al cuadrado entre radio del primero al cubo tendrá que ser igual al periodo del segundo al cuadrado del segundo. De lo que se deduce que t sub 1 entre t sub 2 será lo mismo que la raíz cuadrada de r al entre r sub 2 al. Por lo tanto, esto sería análogo a 7 por 10 a la 6, todo ello al cuadrado partido de 8,65 por 10 a la 6 y al cubo. Estos son al cubo, como se nos explica. Y este era de 7 por 10 a la 6. 7 por 10 a la 6. Lo que nos da un valor de 0,70. Como bien habíamos visto ya, la velocidad en una órbita, en los anteriores, era g más por el radio, haría que la proporción de V1 y V2 sería igual a la relación de g mt partido de R1 partido de g mt R2. Simplificando este y este, nos quedaría 1 partido de R1 entre R2, que sería lo mismo que R2 partido de R1. Luego sería la raíz cuadrada de 8,65 por 10 a la 6 entre 7 por 10 a la 6, lo que nos da una relación de 4. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con 1,1 de 1. Vamos por último a la relación. La intensidad del campo gravitatorio A o G igual a G, masa del planeta. Por lo tanto, A1 sería G mt partido de radio cuadrado partido de entre A2, vamos a hacer una proporción, sería G mt R sub 2 al cuadrado. Simplificando, tendríamos una partida de R cuadrado y una al cuadrado sería radio al cuadrado del segundo más radio al cuadrado. Es decir, 8,65 por 10 a la 6 al cuadrado entre 7 por 10 a la 6, lo que nos da una proporción de las aceleraciones de. ¿Vale? Y ya con eso tendríamos acabado el ejercicio. Bueno, dais al pause para pasar al siguiente ejemplo. Y nos dice en el siguiente que tenemos dos planetas de masas iguales que orbitan alrededor de una estrella de masa 8. Dice el planeta 1 describe una órbita circular de radio R1 igual a 1 por 10 a la 8 km, con un periodo de rotación T sub 1 de 2 años. Por otro lado, el planeta 2 describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima a la estrella es R1 igual a 1 por 10 a la 8 kilómetros y la más alejada de 2 es 1,8 por 10 a la 8 kilómetros. Y como tenemos aquí la figura. ¿Cuál es el periodo de rotación del planeta? Bueno, primero, para aplicar la tercera ley de Kepler, se debe calcular el semieje mayor. Vamos a calcular el semieje mayor de la elipse.
Para ello vas a indicar que el sería, por lo tanto, por 10 a la 11 más 1,8 por 10 a la 11 partido. Y eso nos da un valor de 1,4 por 10 a la 11. Por lo tanto, aplicando ahora el periodo del primer al cuadrado entre el radio del primero al cubo igual al periodo del segundo al cuadrado entre el radio del segundo al cubo, nos quedaría que el periodo del segundo, sería igual al periodo del primero, que sería la raíz cuadrada del radio del segundo al cubo entre el radio del primero. Y esto nos sale aproximadamente 2 vale. Es decir, que la raíz de 1,4 al cubo partido de 1 por 10 a la 11 al cubo sería de 3,3 y ya tendríamos esta que acá. Le dais a pausa de nuevo para continuar. Dice el siguiente: nos encontramos en la superficie de la Luna. Ponemos una piedra sobre una báscula de reposo y esta indica 1,58 newtons. Determina razonadamente la intensidad de campo gravitatorio en la superficie lunar y la masa de la piedra, sabiendo que el radio de la Luna es 0,27 veces el radio de la Tierra y que su masa es un 85avo de la masa de la Tierra. Para ello nos dan el dato de la gravedad en la superficie terrestre, que sería de 9,8 metros por segundo. Bueno, calculamos primero la gravedad en la Luna, constante masa de la Luna, radio de la Luna cuadrado. En función de la proporción que nos ha dado, pues será G, y esa masa de la Luna es 1,58 veces masa de la Tierra, y abajo radio de la Luna será 0,27 veces radio de la Tierra, que seguiremos elevando al cuadrado. Operando y sacando constantes, tendríamos G, masa de la Tierra, radio de la Tierra al cuadrado, y la constante nos quedaría de 1,6. Teniendo aquí el valor, entonces de G sub 0 sería 9,8 por 6,2, como teníamos por definición que el peso era masa por gravedad, el peso de la gravedad en la Luna, la masa será el peso partido por la gravedad lunar, es decir, 1,58 newtons, 1,58 metros segundo al cuadrado, lo que nos sale aproximadamente 1 kilogramo de masa. Y con estos cálculos tendríamos ya acabado el artículo. Le dais al pausa, chicos, para seguir y pasamos al siguiente. Nos dicen si G sub 0 y V sub 0 son la intensidad del campo gravitatorio de la superficie, determinar en función del radio de la Tierra A la altura sobre la superficie terrestre a la cual la intensidad del campo gravitatorio terrestre y la altura sobre la superficie terrestre a la cual el potencial gravitatorio será la mitad del potencial terrestre. Bueno, pues entonces tenemos que G sub H A será la superficie. Esto implicará entonces que G, masa de la Tierra, partido radio de la Tierra más H al cuadrado, sería igual a G, masa de la Tierra, de la cual, si lo tenemos aquí y vamos simplificando, nos quedaría que el radio de la Tierra más H sería raíz de 2 por el radio. Despejaríamos hacia un lado, teniendo que H sería radio de la Tierra, perdón, raíz de 2 radio de la Tierra menos radio de la Tierra. Con lo cual, sacando el factor común, sería raíz de 2 menos radio de la Tierra, es decir, 0,41 veces el radio terrestre. Análogamente para el segundo, el potencial es la mitad del potencial de la Tierra. Aplicaríamos su definición y luego sería menos G, masa de la Tierra, radio de la Tierra más H, sería igual a menos G, masa de la Tierra,
De nuevo simplificaríamos constantes que se duplican y despejando tendríamos que el radio de la Tierra más h sería igual a 2 veces el radio de la Tierra. Luego la altura tiene que ser igual al radio terrestre. Y ahí tendríamos ya la condición de la altura sobre la superficie, en la cual el potencial es la mitad del potencial de la superficie. Bueno, pues dais al pause, chicos, y seguimos con el siguiente. Bien, el siguiente ejercicio. En la superficie de un planeta desconocido de 3 a la 3 kilómetros de radio, la aceleración de la gravedad es de 6 metros por segundo a la media. A una altura h sobre la superficie del planeta, un satélite de 2 por 10 a la 2 kilogramos de masa describe una órbita circular con una aceleración de 5,92 metros segundo. Suponiendo que se conoce la constante de gravitación universal, nos pide A, la densidad del planeta, y B, la altura del satélite. Bueno, con el valor de la intensidad del campo en la superficie, creo que podríamos calcular la masa del planeta. Bueno, diríamos, por lo tanto, que G sub P sería igual a G, masa del planeta, radio del planeta. Luego la masa del planeta será G sub P, radio de P al cuadrado, es decir, 6 por 3 por 10 a la 6 partido de 6,67, lo que nos da un valor de masa del planeta de 8,1 por 10 a la 23 kilogramos. La densidad del planeta, densidad se va a obtener mediante supresión. La densidad es masa partido por volumen. Masa partido por el volumen de una esfera y sustituyendo sería, por lo tanto, como nos decía, que era de 3, no, ese de aquí la vuelta sería 3 cuartos, 3 4 pi por 8 por 10 a la 23 partido de nuestro radio. 3 por 10 a la 8. Lo único que hemos hecho aquí ha sido esto de aquí con el de delante. Con lo cual la densidad nos va a quedar como 7,2 por 10 a la 3 kilogramos partido por. Y que tendremos ahí la densidad. Bueno, vamos ahora con el segundo. Hallar la altura del satélite de la órbita. La intensidad a esa altura, el campo sería G, masa partido de radio a esa altura al cuadrado. Luego nuestro radio sería G por M entre la gravedad a esa altura. Por lo tanto sería raíz cuadrada de 6,67 menos 11 por 8,1 por 10 a la 23 partido de 5,1. ¿Vale? Que la gravedad es lo que nos da un radio de 3,02 por 10 a la 8 a la 6. Bien, por lo tanto, ese radio de altura será radio del planeta más la altura. Entonces la altura sería el radio a esa altura menos el radio del planeta. Es decir, 3,02 por 10 a la 6 menos 3 por 10 a la 6. Lo que nos da una altura de 2 por 10 a la 4 metros. ¿De acuerdo? Y ya lo pondríamos ahí. Ir copiándolo, ¿vale? Para que lo tengáis. Y después del pause pasamos al siguiente. Bueno, en el siguiente nos dice que la Tierra y la Luna pueden considerarse aisladas de toda influencia externa. Determinar el potencial gravitatorio en el punto en el que se anula el campo gravitatorio. Sabiendo que la masa de la Tierra es de 3,5 kilogramos y es 81 veces la masa de la Luna. Y que la distancia media entre la Tierra y la Luna es de 3,81 kilómetros.
Bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí la Tierra, tenemos aquí la Tierra, y vamos a llamarle D, y vamos a llamar P al punto que nos está aplicando. Si este punto P se encuentra a una distancia X de la Tierra, este de aquí sería D menos X, ¿correcto? Vale, en ese punto es importante, los módulos de los campos gravitatorios creados por cada astro son iguales. Es decir, que G de P tiene que ser igual a G de L. Por lo tanto, aplicando la definición, sería G masa de la Tierra es cuadrado, G masa de la Luna, distancia menos X al cuadrado. Sustituiríamos primero, antes de simplificar, masa de la Tierra veces la masa de la Luna, partido de X cuadrado igual a masa de la Luna, distancia menos X cuadrado. Simplificaríamos aquí de nuevo los ml y ya despejando de aquí cuadrados también, 61 cuadrado de 9 y tal, nos quedaría que 9 partido por X tiene que ser igual a 1 partido de menos X. Por lo tanto, multiplicando y despejando, tendríamos que X sería 9 décimos de 9. Es decir, que X será 9 décimos de 3,64 sobre 2, lo que nos da un valor de 3,46. Bueno, por lo tanto, el potencial ahora en dicho punto es la suma algebraica del que crea la Tierra y la Luna. Es decir, el potencial P sería el potencial de la Tierra más potencial de la Luna. Recordamos que la fórmula sería menos G masa de la Tierra por X menos G masa de la Luna con la distancia que había menos X. Por lo tanto, esto sería menos G masa de la Tierra 9 décimos de D menos masa de la Tierra partido por 81 entre D menos 9 décimos de D. Operando y simplificando, esto nos va a quedar menos 100 entre 81 G masa de la Tierra. Por lo tanto, el potencial en P sería menos 100 por 81, 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,97 entre 3, esto es 1,5, 3,64 por 10, dando el valor del potencial en dicho punto la cifra de menos 1,28 por 10 a la 8 julios por kilogramo. Y ya tendríamos ahí el potencial. Pausa para continuar. Y en el siguiente nos dice, razonar sobre la veracidad o falsedad de estas afirmaciones. A. La fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa de ésta. Sin embargo, dos cuerpos de diferente masa que se sueltan desde la misma altura llegan al suelo. B. Para dos masas, M1 y M2, no existe un punto del espacio en el que el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio provocado por esas dos masas. Para el primer apartado va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nuestra fuerza gravitatoria como vector será menos G masa por masa partido al cuadrado por el vector posición. Nosotros en la caída libre, tenemos caída libre, la magnitud que nosotros vamos a analizar sería de esta forma, aceleración igual a vector fuerza partido por masa, es decir, nos quedaría menos G por M partido al cuadrado por el vector dirección, puesto que masa y masa van a ir, lo cual coincide con el vector. Por lo tanto, como se observa, la aceleración no depende, aquí está la respuesta, de la masa del cuerpo. Así, dos cuerpos con diferente masa
si tengo un M1 diferente de M2 que caen de igual altura, ¿vale? Llegan al suelo tendríamos respondido. Bueno, para el segundo, para dos masas M1 y M2, no existe ningún punto del espacio en el que el campo gravitatorio lo referente a la intensidad, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque sí hay un punto en el que está nulo. Y este se encuentra sobre la línea que tenemos entre ambas masas. ¿De acuerdo? Ya que al ser G en igual dirección, pero sentidos opuestos, G1 iría para acá, G2 iría para acá, se anulará en el punto, en el que los módulos creados por estas masas sean iguales. ¿De acuerdo? Vamos a borrar un pelín aquí, que no se me pase, y respondemos a la segunda parte del idea. Vamos a sacar aquí. Y a ver ahora qué ocurriría con el potencial. Vale, un poco y seguimos. En lo referente al potencial, aquí sí va a ser verdadero. El potencial va a ser cierto. El potencial es una magnitud que es escalar, cuyo signo, recordad, es siempre negativo. ¿De acuerdo? Entonces podría ser cero en aquellos puntos del espacio donde no se aprecia el efecto del campo. Donde el campo no influye. Es decir, ocurriría en una distancia ya lo tendríamos. ¿Vale? Venga, pues le dais al pause a una pregunta teórica interesante. Venga, siguiente. La onda SIN de la NASA parte de la Tierra en 1997 y estará estudiando el sistema de lunas de Saturno hasta 2000. Esto ya lo sabe. La masa de Titán, la mayor de ellas, es el 2,16% de la masa de la Tierra y su radio 40%. Pregunta, ¿cuál es la aceleración de la nave en la superficie de Titán y nos da la inercia del campo en la superficie de la Tierra? Bueno, de la definición de intensidad de campo, pues diremos que la G de Titán será G por la masa de Titán y entre radio de Titán, estas cosas. Lo pondríamos en función de los datos de la masa de la Tierra, G por 0,0226 masa de la Tierra, con un porcentaje entre 0,4 y 0,4. Operamos los números y los sacamos. Luego G en Titán será 0,0226 entre 0,16 G masa de la Tierra, radio de la Tierra. Operaríamos esto de aquí, que nos dará 14, esto de aquí, es la intensidad del campo en la superficie terrestre, y el valor obtenido para Titán será de 1,4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ya tendríamos el ejercicio acabado. Bueno, volvemos a lo de siempre. Os solicitamos siempre dudas por el chat de grupo, ¿eh? O de profesores en la academia. Cualquier consulta, que necesitáis. Volvemos a decir lo mismo. Muy importante, estos vídeos se siguen siempre en el canal de YouTube y próximamente tendréis ya test en el aula virtual al igual que los vídeos. Y por favor, cualquier cosita que necesitéis, siempre con los profesores de la academia, con Javi, para cualquier solicitud de algún vídeo que os hagamos o
información y sobre todo importante ahora de cara a los exámenes que hagan chicos bien los test. ¿De acuerdo? Bueno, nada más, un saludo y